Algo empieza a crecer, pero no desde fuera, desde dentro. Es una sensación distinta, más útil que la semana pasada, pero más poderosa, como si la energía ya no estuviera empujándote a cambiar, sino a avanzar, a dar forma a eso que ya decidiste soltar y empezar a construir lo nuevo. Esta semana no es de dudas, es de movimiento consciente, porque lo que ahora empieces a alimentar va a empezar a responder. Si sientes que algo dentro de ti quiere avanzar, quédate, porque esta noche vamos a ver qué se está activando en tu destino. Esto es Hechizos y Tarot de Medianoche, Tarot Nocturno. Soy Marisa y esta es la energía del 28 de marzo al 3 de abril del 2026. Vamos a descubrir juntos qué mensajes trae la noche para ti esta semana. La energía de esta semana es de crecimiento real. Ya no estamos en el inicio, ahora estamos en un proceso. La luna creciente activa el movimiento, pero también pone a prueba tu compromiso. Puede sentirse como ganas de avanzar con algo que ya empezaste, necesidad de tomar acción real, situaciones que comienzan a moverse, resultados pequeños que empiezan a aparecer o decisiones que ya no puedes seguir posponiendo. Pero hay algo importante. Esta semana no es solo avanzar, es sostener lo que empiezas. Porque no todo lo que crece se mantiene si no lo cuidas. Es una semana para actuar, pero también para ser constante. Antes de abrir las cartas, cierra los ojos un momento, haz tu pregunta en silencio, respira profundo y deja que el sonido de esta campana limpie tu energía. Respira y permite que el mensaje llegue a ti. El elemento del fuego esta semana va a ser el motor, vas a ser el motor de avance. No es un fuego impulsivo, es un fuego que ya sabe hacia dónde va. Si tienes claro lo que quieres, es el momento de actuar, pero si actúas con dirección, puedes dispersar tu energía. Aquí la clave es para ti, elemento de fuego, acción con intención. El elemento del agua, esta semana puedes sentir que va a ser el que te mueva, que muestre la verdad de la emocional. Va a ser una semana donde ya sientas como que ya no estás tan confundido como antes. Ahora empiezas a darte cuenta de lo que realmente sientes. Eso puede hacerte tomar decisiones importantes. Es una semana de claridad emocional para ti, elemento del agua, aunque a veces no sea cómoda. El elemento del aire esta semana puedas sentir que hay cosas que se mueven, movimientos mentales, ideas, planes, decisiones, pero cuidado, porque no todo lo que piensas es lo que realmente necesitas. Vale, vamos a estar un poquito mentales. Es momento de filtrar, de elegir bien y no saturarte. El elemento de tierra esta semana va a ser muy importante para ti, porque es el que vas a convertir todo lo anterior en realidad, todo lo que venías realizando, todo lo que se venía las semanas anteriores, proyectos, organización, todo eso se va a empezar a movilizar y se va a empezar a convertir en realidad, lo vamos a empezar a notar. Es una semana para construir para ti, elemento de tierra, para organizar todavía cosas que te queden pendientes, para dar pasos pequeños pero firmes. Lo que hagas ahora en esta semana va a ser importante. Empieza a tomar forma real. Ahora sí, vamos a ver lo que el espíritu quiere mostrar a través de las cartas. Vamos a ver qué mensaje tiene la noche para todos. Vamos a ver mensaje colectivo. La primera carta, el 10, la carta de la fortuna, la rueda de la fortuna. La segunda, el 10 de espadas. El tercer arcano, 3 de oros.
y el cuarto arcano, el 2 de copas. Va a ser una semana donde vamos a tener que aprender a adaptarnos, aprender a fluir con las situaciones que se puedan dar. Una semana donde podamos sentir un poquito de aprieto a principio, sobre todo un poquito de estrés, porque vengan situaciones inesperadas. Vamos a tener que empezar a fluir, empezar a adaptarnos, ser flexibles. Sí que viene una semana donde se finalizan etapas de sufrimientos, pero todavía es como que no lo sintamos del todo, como que no lo veamos del todo, sobre todo al principio de semana, que nos cueste un poco, porque va a estar esta situación de adaptarse a los cambios, adaptarnos a las situaciones, cambios que se pueden venir repentinamente. Vamos a tener que empezar a fluir, pero eso te va a ayudar en esta semana a tomar conciencia de que hay un ciclo que se cierra, un ciclo que termina y empieza a movilizarse un ciclo nuevo. Es una semana también donde vienen apoyos, vienen ayudas, también veo aquí acuerdos con otras personas, situaciones que se aclaran, malos entendidos o situaciones que estábamos esperando, por fin se van a estar aclarando. Una semana donde te dice aquí el espíritu: aprende a fluir con las circunstancias, vete soltando eso que te generaba malestar, que te hacía sentir mal, más bien ábrete a las oportunidades. Estate atento, pendiente de esas oportunidades que van a llegar de fuera o que puedan estar presentándose en el día a día. Una semana donde las emociones también van a ser importantes, dejamos ya atrás pensamientos negativos, situaciones que nos generaban malestar, todavía hay una pequeña adaptación, pero sí viene un periodo positivo de crecimiento y un periodo donde hay situaciones que se materializan, acuerdos, temas que quedaron pendientes por fin se finalizan, y aquí veo que va a ser una semana más bien positiva donde empezamos a ver la luz, empezamos a ver ese crecimiento, un avance en proyectos, en temas con otras personas, las relaciones sociales, y empezamos a sentirnos que la situación como que mejora, como que empieza a fluir. Va a ser una semana sobre todo para adaptación. Ahora sí, vamos a ver qué mensaje tiene la noche para cada signo. ¿Qué te quiere mostrar el espíritu esta noche para esta semana para todos los signos? Vamos a ir signo por signo. Signo de Aries. El primer arcano que te quiere acompañar, el Rey de Copas. El segundo arcano, Aries, el Rey de Espadas. Y el tercer arcano, Aries, el 2 de Oros. Va a ser una semana para ti, Aries, donde te vas a estar implicando a nivel emocional. Vas a estar buscando la forma de resolver conflictos, tomar decisiones, y vamos a estar adaptándonos a las situaciones. Sí que podamos estar a mitad de semana un poquito mentales, un poquito irritantes también para algunos, pero te dice que poco a poco sueltas dudas, tomas decisiones con mucha más claridad y encuentras la salida. Una semana donde te veo que las emociones serán importantes, los pensamientos también, pero también te están diciendo que empiezas a materializar eso que tú realmente quieres. Si te dicen de ir poco a poco poniendo un pie detrás de otro, despacio. Va a ser una semana también donde las comunicaciones, Aries, serán importantes, y también los acuerdos con otras personas. Evita los malos entendidos, evita comerte la cabeza, sobre todo a mitad de semana, ¿vale? Que puedas estar dándole vueltas a algo, un proyecto, una idea o algún tipo de situación que se te pueda presentar un poquito incómoda. Te dice porque luego se va a estar resolviendo. Lo vamos a ir viendo a lo largo del resto de semana, de los días, que esto se va a estar resolviendo muy rápido. Una semana también para ser práctico, Aries, en temas que tienen que ver con el dinero, con lo material, y te dice, pues aquí ves poco a poco, y sobre todo implícate a nivel emocional, pensamientos positivos, porque vamos a ir viendo cómo, si hay algún tipo de dificultad, la vamos a poder resolver. Tauro, vamos a ver qué te quiere mostrar el espíritu, Tauro, a través del tarot esta semana para ti.
El primer arcano, Tauro, que te quiere acompañar, el 2 de oros. El segundo arcano, el 8, el 8 de espadas. El tercer arcano, Tauro, la reina de copas. Tauro, va a ser una semana para que vayas poco a poco. Te dice que puedas tener tus emociones te puedan jugar una mala pasada, también que estemos dándole vueltas a problemas, no veamos las cosas con mucha claridad, pero te dicen aquí, Tauro, evita dejarte llevar por emociones negativas y sobre todo por tener la mente como con mucho estrés, muchas cosas en la cabeza, porque te pueden generar el no salir de esa situación, el no ver la salida, sí, o que puedas estar con un poquito de angustia. Va a ser una semana, Tauro, donde debes empezar a tomarte las cosas con calma. Te dice buscar un poquito el equilibrio, ir poco a poco, buscando las soluciones, no dejarte llevar por la negatividad, porque poco a poco te dice si vas pasito a pasito, no queriendo correr, buscando soluciones rápidas, vas a estar encontrando la salida. Si te dicen, Tauro, aquí va a ser una semana también donde vas a estar viendo que a lo mejor se te generan compromisos, hay llamadas, hay situaciones que se dan, que venías esperando, pero también te dicen que no nos dejemos llevar por, como te decía, emociones, un poquito el estrés, porque te puedas generar un bloqueo. Si las cartas te aconsejan una semana, ves poco a poco, con tranquilidad, pasito a pasito, y te dicen que vas a estar viendo las soluciones siempre y cuando tú conectes un poquito más con la tierra, porque va a ser necesario para ti. Conectar con la energía de la tierra te va a traer esa claridad y vas a poder ver, Tauro, las cosas como las soluciones a esas dificultades. Y también te va a ayudar a limpiar tus emociones. Géminis, vamos a ver, Géminis, cómo viene para ti esta semana, que te quiere mostrar el espíritu a través de las cartas, de los arcanos. Géminis, el primer arcano que te quiere acompañar esta semana, la carta de la luna, el arcano 18. El segundo arcano, Géminis, el 2 de bastos. El tercer arcano que te va a estar acompañando, el Papa. Aquí te dicen, Géminis, va a ser una semana muy importante para ti, pero también una semana donde puedas tener dudas. Empezamos la semana con preocupaciones, sintiéndonos con incertidumbres, con miedos, sobre todo porque tienes aquí la luna que te va a estar influyendo. Una semana donde vamos a estar muy emocionales. Te dice vigila tus aguas internas, no te dejes llevar pues por más bien esas preocupaciones, esos miedos, inseguridades. Va a ser una semana donde debes de tenerte paciencia a ti mismo. Géminis te dice te vas a estar dando cuenta de cosas que estaban ocultas, pero puede que te des cuenta de una forma que a lo mejor te genere preocupación. Yo veo aquí como un poquito de angustia, ¿vale, Géminis? Sí que te dice las cartas que confíes en tu intuición, confías en tus sueños, vas a tener sueños importantes. Me viene, Géminis, para ti sueños profundos que te pueden estar revelando algo importante de tu vida que tengas que resolver esta semana o que puedas resolver. Es como que debemos de mirar un poco más hacia adentro, tomar las cosas con calma, no precipitarnos esta semana. Géminis te dice que las soluciones van a ir llegando poco a poco a lo largo de la semana. Si te dicen algo que te preocupaba, se va a estar pudiendo resolver. Una semana también donde puedas tener dudas a la hora de avanzar con algún proyecto, a la hora de querer hacer algo, puedas un viaje pendiente o que quieras realizar algún tipo de actividad, veo aquí como algún proyecto que quieras planear algo, pero como que sientas la necesidad de que las cosas no se están movilizando como tú quieres. Te dicen, ves poco a poco con paciencia y sobre todo conecta con tu intuición. Las aguas internas serán importantes. Va a ser una semana para que te realices algún tipo de baño, algún tipo de limpieza. Utiliza la menta porque te va a traer claridad mental y eso te va a refrescar tus energías.
Géminis, también te dicen aquí una semana donde vas a recibir buenas noticias, sobre todo finalizando la semana, y vamos a estar dejando estas energías un poquito ahí de confusión, de preocupaciones, la vamos a estar soltando poco a poco. Vas a contar con apoyo de otras personas y aquí te dicen eso que tú esperas se va a estar dando. Viene para ti una etapa donde vas a estar conectando mucho en cómo tú vienes logrando cosas, en cómo tú te vienes comportando de cara a los demás. La familia también va a ser importante para ti en esta semana y sobre todo veo aquí un pequeño cambio de creencias o que incorporas algún tipo de creencia nueva a tu vida que te va a estar ayudando a sentirte con mucha más estabilidad. Cáncer, vamos a ver el espíritu que te quiere mostrar, signo de Cáncer, esta semana, que sea importante para ti. El primer arcano que te va a estar acompañando, Cáncer, la carta del mago. El segundo arcano, el ermitaño. El tercer arcano, el paje de espadas. Cáncer, va a ser una semana importante para ti. Te dicen aquí una semana donde vamos a estar un poquito impulsivos, con ganas de hacer algo, un cambio, cosas nuevas. Vas a estar encontrando claridad a ciertas situaciones que a lo mejor antes venías dándole vueltas todavía. Te veo una semana donde vas a tener el conocimiento y la claridad suficiente para iniciar proyectos, iniciar algo importante para ti. Te dicen una semana para que te impliques, no dejes las cosas estar. Sobre todo porque veo aquí que encuentras claridad, vas a estar muy en conexión contigo mismo. Te dicen también como con la energía, veo aquí como energía natural, pero también con tu sabiduría interior. Una semana importante. Hay inicios nuevos para ti, Cáncer, hay proyectos que se van a estar dando, que se empiezan a materializar y te dicen aquí, Cáncer, va a ser una semana para que estés atento a las señales. También te puedan llegar ideas, que tengas con la mente en ideas. De repente te ven alguna idea importante que te va a traer más adelante. Vienes, me veo aquí, vienes como materiales o un crecimiento para ti importante. Sí va a ser una semana de nuevos inicios, de proyectos, una semana, Cáncer, para que te impliques. También una semana donde vamos a tener la mente muy clara y vamos a estar muy en conexión con nuestra sabiduría interior. Veo cambios que vas a estar realizando en tu vida que te van a traer beneficios y te van a traer oportunidades nuevas. También una semana donde se presentan situaciones inesperadas con otras personas, pero que te van a estar ayudando a ti a salir adelante. Sí veo aquí para ti, Cáncer, como que hay personas que vas a estar llamando la atención. Te dice, va a ser una semana también para que te protejas un poquito porque puedan haber aquí situaciones que te generan a ti. No veo que estés mal, pero que sí que te pueda generar como hay un movimiento un poquito de querer protegerte o tener que protegerte por, puede ser envidias o situaciones con otras personas, como que esté muy pendiente de lo que tú estés haciendo. Pero sí una semana de actividad, de nuevos comienzos para ti, Cáncer, y una semana donde encontramos la luz, salimos ya de una situación difícil y te veo que vas a poder materializar todo eso que empieces a realizar. Viene también, te dice, vas a estar en conexión mucho con tu sabiduría. También veo aquí algún consejo que te pueden estar dando en esta semana. Alguien te puede estar brindando apoyo para que tú lleves a cabo una situación, por un proyecto nuevo, algo nuevo, o que realices algún cambio, ¿vale? Sí que veo ahí un consejo importante para ti. Leo, vamos a ver qué te quiere mostrar el espíritu esta semana a través del tarot. Leo, el primer arcano que te quiere acompañar, el 7 de bastos. El segundo arcano, Leo, el 6 de oros. El tercer arcano,
que te va a estar acompañando, el 6 de espadas. Leo, una semana donde te puedas estar sintiéndote un poquito con agotamiento, pero te están diciendo aquí que sigas poniendo de tu parte. Una semana donde vas a tener que implicarte un poquito más en lo que tú estés haciendo para sentirte que por fin tu vida empieza a estar un poquito más equilibrada. Puede que te cueste un poquito más buscar el equilibrio en estos días. Es una semana para ti donde todavía sientas que hay luchas, que hay algún tipo de situación un poquito incómoda, pero te dice que a lo largo de la semana, Leo, esas preocupaciones, esas situaciones que tú sentías de incomodidad, de algún malestar, donde tenías que implicar mucha energía para que las cosas en tu vida empezaran a mejorar, se van a ir resolviendo. Te dice que finaliza la semana con mucha más tranquilidad, con mucha más paz y calma. Sí veo aquí, Leo, situaciones que aparecen que te van a traer esa tranquilidad. También vas a estar saliendo de esa lucha constante, como un desgaste de energía, y vas a estar buscando la tranquilidad. Hay apoyo que va a estar dando esta semana que te llega, ¿vale? Te llega apoyo, te llegan proyectos. Es una semana para que te impliques, pero también una semana para que vayas buscando el equilibrio en todo lo que hagas, que vayas soltando un poco esas luchas. Sí te dice que puedas estar un poquito a principio de semana poniendo barreras, límites, que estés un poco a la defensiva, pero después veo que sueltas esa energía y vas a ir adaptándote un poquito a las circunstancias de la semana. Una semana donde, ya te digo, te puedas sentir con un poquito de agotamiento, pero después finalizar la semana con tranquilidad, con paz. Sí que te puedas querer alejar un poquito. Para algunos se presentan viajes, te dicen aquí pues algún tipo de proyecto de viaje se te puede estar dando en esta semana. También aquí veo como apoyo que vas a estar teniendo para como desconectar un poco, tomarte unos días para ti de descanso y de calma. Signo de Virgo. Vamos a ver qué te quiere mostrar el espíritu Virgo a través de los arcanos esta semana. ¿Qué energías se van a estar movilizando, Virgo? Virgo, el primer arcano que te quiere acompañar, el Rey de Bastos. El segundo arcano, el Caballo de Espadas. Y el tercer arcano, Virgo, el 6 de Bastos. Virgo, va a ser una semana donde vas a estar con mucha actividad. Te veo que vas a estar muy pendiente de avances, muy pendiente de ti mismo, de retomar cosas pendientes. La suerte te va a estar acompañando, Virgo, y te vas a saber adaptar a las situaciones que veas en el momento, a las situaciones que te puedan pillar desprevenido. Si es una semana donde te vas a sentir con energía, con mucha empoderación, pero también una semana donde veo que levantas todo eso que se venía quedando pendiente, ¿vale? Sobre todo cosas que teníamos pendientes, que sentíamos que no se estaban dando del todo. Es como que en esta semana se levantan rápido. Sí, es una semana donde puedas sentir de repente pues algún tipo de situación que te genere que te baje un poquito la energía, pero después te levantas, sobre todo porque veo que vas a poner mucho esfuerzo para salir de situaciones incómodas, una energía de empoderamiento, de fuego, y es una semana también donde te llegan noticias y comunicaciones que venías esperando. Sí que te dicen que estés atento a ello, porque van a ser noticias positivas y se te presentan oportunidades inesperadas. Una semana también, Virgo, donde la suerte, como te decía, te acompaña, y una semana donde vas a estar, me viene mucho, poniendo como los pies en la tierra, como siendo firme en eso que para ti es importante, sobre todo lo que quieres materializar. Importante en esta semana, Virgo, temas de dinero, temas con la familia, temas de prosperidad, temas de trabajo, ¿vale? Sí vas a estar muy activo con esta energía y te va a estar favoreciendo una semana donde logras objetivos importantes. Puedas que estés un poquito agotado finalizando la semana o unos días ahí entre medio de semana, porque vas a estar con mucha energía al principio, después como que esta energía disminuye un poquito, es normal, pero sí que veo una energía de avance y crecimiento y de recuperación.
noticias que te van a llegar, Virgo, que estés pendiente porque son importantes. Libra, vamos a ver qué te quiere mostrar el espíritu esta semana. Energías que llegan para ti. Libra, te sale el arcano 17, la estrella, muy buena carta. El segundo arcano, Libra, el 5 de copas. El tercer arcano, el 9 de espadas. Bueno, Libra, veo aquí que la suerte te va a estar favoreciendo. Vas a tener los astros a tu favor. El arcano de la estrella te está anunciando que confíes, que va a ser una semana para que confíes en el espíritu, que confíes en lo celeste, en el cielo, porque vas a tener los astros a tu favor. Sí que te dicen aquí que puedas todavía estar con unas energías de que tengas que hacer algún tipo de baño, de limpieza, porque tus emociones puedan estar en esta semana como aquí una energía de duelo, de altibajos. Te dice que fluyas, que mires las cosas como están en este momento y que confíes en esas oportunidades o en esas situaciones que se pueden presentar en esta semana para ti nuevas. Sí que vas a estar con un poquito de nerviosismo, un poco inquieto, ¿vale? Va a ser bueno y necesario que te realices algún tipo de limpieza en tu aura, un baño de limpieza. Aquí te recomienda las cartas. Te recomiendo que te bañes con planta de menta, marrubio, ¿vale? Toronjil para algunas personas en otros países, y puedes echarte cáscara de mandarina o flores, lavanda también. ¿Vale? Combina ahí tres hierbas o una, porque te va a ayudar a soltar ciertas cosas que vienes arrastrando y te vas a sentir que te liberas. También puedes usar manzanilla. Libra, una semana de oportunidades que llega, una semana te dice para que estés atento a esas oportunidades, a las señales, que confíes, que debes de confiar, porque vamos a estar viendo cambios que van a ser positivos. Las comunicaciones van a ser importantes para ti, pero debemos de hacer un desapego de cómo estaban ante las cosas y centrarnos en cómo están ahora. Te dice que evites estar comiéndote tanto la cabeza, dándole vueltas a las cosas, que puedas estar un poquito nervioso en esta semana, y que debemos de conectar más con con esa con el espíritu, sobre todo, porque te están diciendo de confiar en el universo y estar atento a esas señales. Va a ser una semana de nuevos comienzos, una semana donde se presentan situaciones importantes para ti, y una semana donde el universo te va a estar favoreciendo, la suerte va a estar de tu lado, pero tienes que hacer un desapego, porque veo aquí energías que puedas venir arrastrando, que te generen el sentirte con malestar, el no confiar, y eso pues te pueda estar generando que no veas esas oportunidades. Escorpio, vamos a ver qué te quiere mostrar Escorpio, el espíritu, esta semana a través de las cartas. El primer arcano que te quiere acompañar, Escorpio, el 7 de copas. El segundo arcano, el rey de bastos. El tercer arcano, el caballo de espadas. Escorpio, una semana donde vamos a estar muy ilusionados. Empieza la semana con muchas ilusiones. También te veo aquí que se presentan situaciones que te van a empujar a que vayas a por tus sueños, a que vayas a por eso que has dejado ahí postergado, que le vienes dando vueltas, que tomes acción. Una semana, Escorpio, también donde vamos a estar muy en conexión con los sueños, muy en conexión con nuestro mundo interior. Te dice también que te vas a dar cuenta muy rápido de muchas cosas que para ti son importantes, y eso va a hacer que vayas rápido, como que tomemos conciencia de cosas y la manifestemos de forma rápida. También una semana donde las comunicaciones serán importantes para ti. Hay proyectos que se empiezan a lograr, vas a estar con mucha más confianza. También te dice, vas a empezar a salir de las ilusiones y materializar todo eso en tu vida.
sobre todo veo que es una semana de avance, una semana también de superación de obstáculos y una semana, Escorpio, donde vas a sentirte con una energía distinta, como una renovación. Veo aquí como una especie de renovación, de renacimiento. Sí vas a hacer pequeños cambios, ¿vale? Una semana donde vayas a estar haciendo pequeños cambios, sobre todo temas que tienen que ver con la familia, temas con pareja, lo sentimental. Veo ahí que haces cambios a nivel personal, que más bien centrándote en realmente en que las cosas no es que se den, sino en buscar la felicidad, en hacer las cosas de una forma diferente. Puede que te noten distinto o distinta, ¿vale? Mucho más ilusionado o ilusionada esta semana. Una semana también importante para proyectos y para temas de trabajo. Sobre todo te veo, Escorpio, una semana donde tomamos acción, pero una acción enfocándote en realmente lo que tú quieres lograr, lo que conecta contigo, lo que te genera felicidad. Sagitario, vamos a ver qué te trae esta semana el espíritu que te quiere mostrar a través de los arcanos. El primer arcano, Sagitario, el 3 de copas. El segundo arcano que te va a estar acompañando, el 7 de oros. Y el tercer arcano, el 4 de bastos. Sagitario, va a ser una semana donde las emociones serán importantes. También vas a estar abierto a compartir. Te dicen también una semana donde todo lo que tú venías realizando empiezas a ver la cosecha, empezamos a ver ciertas situaciones que se dan, que se van a estar manifestando. Sí que te dicen que a raíz de eso vamos a empezar a hacer pequeños cambios. Hay dinero que entra, hay sorpresas y es una semana donde te vas a estar buscando el compartir con otras personas, también en el hogar, vas a estar buscando cierta como cierta celebración, el sentirte cómodo, el sentirte feliz con las personas de tu entorno. Si es una semana donde las emociones serán importantes, también todo lo que tú realices lo vas a empezar a ver y lo que venías realizando anteriormente se empieza a manifestar, a lograr. Hay entrada de dinero, te dice que la suerte te va a estar favoreciendo. Sagitario, me viene mucho para ti una planta, eh, una planta, no me acuerdo el nombre ahora, como trébol, pero una planta de estas trepadoras, ¿vale? Que ahora no me acuerdo. Lo pondré en la descripción. Te va a estar acompañando, te va a estar favoreciendo. Sí que te dicen aquí también, Sagitario, es una semana donde vamos a estar saliendo un poquito de sintiéndonos con mucha más estabilidad en el hogar, queriendo compartir un poquito más, haciendo pequeños cambios, pero te veo aquí pues celebrando, compartiendo. Si hay cositas que te generaban malestar, que no te venían satisfaciendo del todo, pero va a ser una semana donde vas a ir adaptándote y saliendo de esa energía donde te sentías con incomodidad, ¿vale? Una semana positiva, aquí te llegan sorpresas, hay invitaciones y una semana donde te veo compartiendo desde la felicidad. Hay noticias de trabajo, noticias de dinero que entran y situaciones que se dan que ya venías tú esperando. Capricornio, vamos a ver cómo viene para ti la energía esta semana que te quiere mostrar el espíritu Capricornio. Sagitario, perdón, la planta que te decía es la hiedra, ¿vale? Te va a estar trayendo suerte, es una planta de suerte, utilízala. Ahora sí, seguimos con el signo de Capricornio. Vamos a ver lo que tiene para ti esta semana, qué te quiere mostrar el espíritu. El primer arcano que te va a estar acompañando, el paje de oros. El segundo arcano, el 2 de espadas. El tercer arcano, Capricornio, la templanza, el ángel de la sanación. Capricornio, aquí te están mostrando las cartas que va a ser una semana donde vamos a ir
tomando acción poco a poco, que debes ir despacio. Hay proyectos que tenías pendientes, empieza a movilizarte de a poco. No te dejes llevar por el estrés. Evita comerte mucho la cabeza a la hora de llevar algún tipo de acción o proyecto, empezar a materializarlo, porque te dice que puedas tener dudas, que luego te comas tú mismo la cabeza, le des muchas vueltas y esto te genere ahí un bloqueo y no fluya como debería. Es una semana para que vayas pasito a pasito, aceptes oportunidades que se te presentan de a poco, que confíes y que sobre todo conectes con tu intuición porque te va a estar guiando. Me viene mucho Capricornio para ti, importante los sueños esta semana. Te dice que eso te va a estar mostrando realmente el camino, pero sí veo aquí que hay cosas que se dan, pero que nosotros estemos con dudas. Guárdate las cosas para ti, no estés contando tus proyectos porque eso te pueda generar dudas y no tomar acción. Sí, confía en tu intuición, vete poco a poco, hay dinero que entra, hay oportunidades, hay proyectos que se retoman, que se quedaron pendientes, que se van a poder llevar a cabo. Te dice que es una semana donde vamos a tener que empezar a fluir, tener paciencia y no dejarnos llevar por el estrés. También una semana de sanación importante, veo aquí que finalizando la semana vamos a estar entrando en una etapa de sanación. Las comunicaciones también van a ser importantes esta semana para ti, pero también se te pueden presentar personas inesperadamente que te traigan esa respuesta que tú vienes esperando, que confíes, ¿vale? Porque son como una energía angelical que se manifiesta a través de las personas. Te dice que aquí te va a estar acompañando esa energía, tu ángel de la guarda. Viene una etapa de sanación, también una etapa donde no debes de dejarte llevar por la ira, ¿vale? Que debes de confiar y tomarte las cosas con paciencia. El agua te va a estar ayudando, Capricornio, a que tu cuerpo se libere de esas energías donde te puedas estar sintiendo con mucho malestar. Acuario, vamos a ver, Acuario, qué te quiere mostrar el espíritu esta semana, qué energías tiene para ti, arcanos que te van a estar acompañando, Acuario. El primer arcano, la reina de espadas, el segundo arcano, el caballo de copas, el tercer arcano, el 9 de oro, perdón, el 9 de copas, Acuario. Esta semana para ti va a ser una semana donde vas a tener la mente clara, con las ideas claras de lo que vienes queriendo. Puede que te noten los demás un poquito, pues un poquito frío, muy mental, pero sí es una semana donde te veo que ideas, proyectos, cosas nuevas te llegan, la mente muy despejada. Va a ser una semana para avanzar con proyectos, poner en marcha ciertas cuestiones aquí que tú querías, porque vas a estar disfrutando a lo largo de la semana de eso que quieres. Se logran sueños, te vas a estar sintiendo que viene una etapa de realización. También es una semana donde tú vas a estar apoyando a otras personas y aquí te veo que te llegan ofrecimientos, invitaciones para reuniones, para compartir. Eso te va a estar viniendo bastante bien porque te vas a sentir pues en armonía, en felicidad, compartir con otros. También te llegan aquí ideas y noticias que te van a traer estabilidad. Una semana positiva de estabilidad, la mente muy clara, ideas muy claras vas a tener y esas ideas te van a traer en la realización de tus sueños y también te van a estar ayudando a orientar a otras personas. Es una semana donde aparecen oportunidades, hay noticias que te van a traer satisfacción y alegría y vamos a poder compartir esto con las personas de nuestro entorno. Proyectos que tú querías se logran, pero porque tu mente va a estar clara y vas a saber llevar las situaciones a lo largo de la semana. Veo estabilidad, hay una mejoría y una semana de satisfacción. También vas a poder disfrutar unos días en compañía, como ya te decía, de familiares o amistades. Buenos consejos también te van a estar llegando y personas que te van a brindar apoyo. Piscis, vamos a ver qué te quiere mostrar Piscis, el espíritu a través de las cartas.
esta semana para ti, Piscis. El primer arcano que te quiere acompañar, la reina de espadas. Piscis, te voy a mezclar las cartas porque se vuelven a repetir. Vamos a ver, Piscis, esta semana, qué arcanos te quieren acompañar, qué te quiere mostrar el espíritu. Ahora sí, vamos a ir sacando otra vez los arcanos. Piscis, el primer arcano que te sale, la emperatriz, muy buena carta. El segundo arcano, Piscis, el 3 de copas. Y el tercer arcano, Piscis, el 7 de oros. Piscis, mira, va a ser una semana para ti que hay proyectos aquí importantes, situaciones que vas a estar viendo rápido crecimiento y se materializan en esta semana. Vas a empezar a ver los frutos de tu esfuerzo. Esto puede ser en las relaciones, esto puede ser en temas con la familia, con los hijos, con amistades, pero también te están hablando de proyectos en lo terrenal, temas de trabajo, temas de dinero. Va a ser una semana donde todo lo que tú has estado invirtiendo, tu esfuerzo, va a empezar a tomar crecimiento y muy rápido vemos resultados, empezamos a ver ese fruto de ese esfuerzo. Una semana, Piscis, muy positiva, donde vas a estar en conexión mucho contigo misma. Sí que te veo aquí una energía de crecimiento, de proyecto, una energía también muy femenina, una energía donde te vas a estar cuidando mucho, muy maternal, y también una energía donde tu creatividad va a ser muy importante. Te veo también con los pies muy en la tierra, Piscis, y donde vas a estar materializando ciertas ideas, ciertos proyectos, ciertas cosas que tú venías queriendo y se van a dar de una forma armoniosa. Si te veo, Piscis, que también tus emociones te van a estar acompañando. Una semana donde te viene un periodo de prosperidad, de avance, de alegría y de cosecha. Empezamos a ver, yo te digo, Piscis, crecimiento, expansión. Empezamos a ver disfrute de eso que vienes. Es como que vas a ir disfrutando de las creaciones, de lo que tú estés haciendo esta semana, y ahí va a empezar a darse los resultados de una forma rápida, precipitada. Sí, Piscis, es una semana donde sueltas luchas, una semana donde te veo que vas a estar centrándote en cosas positivas, importantes, que te generen bienestar. Puedes estar haciendo cambios de imagen, conectando con amistades, socializando un poquito más en esta semana, y también una semana donde, como te decía, temas de dinero, temas de trabajo, de proyectos, de amistades, el romance, vienen a dar sus frutos. Eso que tú venías queriendo se logra, pero de una forma armoniosa. Me viene, Piscis, que debes de fluir como el agua, debes de dejarte llevar en esta semana por eso, por tu creatividad, por esas cosas que realmente te generan motivación, te generan felicidad, porque esto te va a traer a ti mucha abundancia. Una semana muy importante para ti. También tus sueños te pueden estar revelando algún secreto, algún misterio. Estate pendiente. Te veo que es una semana donde llamarás mucho la atención. Sí que te dice mantén tu protección, algo así, en tu conexión con la tierra, pero también fluye y conecta con la energía de la naturaleza, del agua, sobre todo, pero conectando con los pies en la tierra, porque eso te va a traer a ti esos cambios que necesitas. Una semana muy positiva y una semana donde veo una energía renovada, distinta para ti, de crecimiento, de expansión, de felicidad, de celebración, de logros, pero también donde te vas a estar quitando cargas de encima, donde te vas a estar sintiendo mucho más en armonía, queriendo compartir esto con los demás de una forma más armoniosa, Piscis. Muy buenas cartas te han salido, Piscis. Ahora sí. Ahora vamos a ver un tip energético para esta semana. Esta semana vamos a trabajar con la energía del dinero, pero desde la atracción, no desde la carencia. Ojo, no desde la carencia. Vas a necesitar un vaso de agua, 3 monedas, las que tengas, de curso legal. Llena el vaso con agua y coloca las monedas dentro del agua, del vaso con el agua. Ahora sostén el vaso entre tus manos
y di en voz baja: el dinero fluye hacia mí con facilidad. Lo que crece en mi vida también se multiplica. Dilo 3 veces: el dinero fluye hacia mí con facilidad. Lo que crece en mi vida también se multiplica. El dinero fluye hacia mí con facilidad. Lo que crece en mi vida también se multiplica. Después deja el vaso en un lugar donde reciba la luz de la luna creciente durante la noche. Recuerda este tip, pequeño ritual debes hacerlo por la noche, en luna creciente. Lo puedes hacer más adelante, sí, en cualquier luna creciente te va a ayudar para que la energía del dinero empiece a fluir. Si tenías algún tipo de obstáculo, empiezas a ver cambios, pequeños cambios. Puedes estar haciendo esto durante 7 días seguidos, en un periodo de 7 días. 3 días, 7 días, 9 días, hasta que tú sientas que empieza a fluir, empiezan a darse esos cambios. Recuerda que no todo el mundo es igual y no todo el mundo va a sentir lo mismo y va a empezar a ver los resultados igual. Hay personas que podamos tener un poquito más de bloqueos y eso nos cueste más. Al día siguiente puedes usar esa agua para lavarte las manos o dejar caer unas gotas en tu cartera o billetera. Lávate también la cara, si puedes un poquito los codos, los brazos, y siente como que esa agua pues te está impregnando de esa energía del dinero, energía dorada, verde, y visualiza esa energía en tu cuerpo. Las monedas guárdalas contigo durante la semana, llévatelas en tu cartera, te van a estar trayendo suerte. Y bueno, el agua la puedes después echar en una maceta. Este ritual no es para pedir, es para activar el flujo del dinero, de la economía, como ya te decía, para que empiece a movilizarse ese flujo de dinero. A algunas personas puede costar un poquito más que a otras, porque es luna creciente, todo lo que se mueve crece. Un nuevo camino ya está en marcha y aunque no veas todo el resultado, ya estás dentro del proceso. Esta semana no es para dudar, es para avanzar, aunque sea poco, porque cada paso está construyendo algo más grande. Gracias por estar en este espacio de medianoche. Si quieres profundizar en magia y rituales, puedes visitar mi otro canal, Magia con Marisa. También puedes visitar la página web, que te lo dejaré en la descripción, donde también puedes ver algunos tips que yo estoy subiendo ahí, de rituales, algunas cositas que te puedan estar ayudando, protecciones o cositas que puedan mejorar tu día a día. Y bueno, te lo dejaré todo en la descripción del vídeo. Y si deseas una consulta también más personal conmigo, puedes escribirme por WhatsApp, mensaje de texto, ¿vale? Al más 034 625 69 91 94. 625 69 91 94. Te lo dejaré también aquí anotado. Recuerda poner el más 034 si llamas desde fuera de España. Bueno, si me escribes desde fuera de España. También tienes la página web, recuérdalo. Y bueno, ahí encontrarás todos mis servicios. Pronto voy a estar haciendo cambios, pero si tienes ahí servicios disponibles, hasta tienes lecturas de tarot gratuitas. Pues son rápidas, pero te pueden estar ayudando, ¿vale? Si en ese momento tú lo necesitas. Bueno, pues como decía, nos vemos en el próximo sábado a las 23:30 hora de España. Hasta entonces, cuida lo que estás construyendo, porque ahí están haciendo tu próximo destino. Nos vemos en el próximo sábado.